Buenas tardes de nuevo. Después de repasar la actualidad, la analizamos. Hoy, Ágora, no se lo pierdan, 3 expertos para comentar lo que está ocurriendo, especialmente con los datos de coronavirus y también con esa noticia que saltaba esta tarde. El TSJ ha anulado el nombramiento de la anterior directora de Apunt en Par Marco. Los comentamos todo ello con portavoz del Partido Popular en la localidad de Paiporta, Vicente Ibor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos alegra verle después del paréntesis que hemos tenido. Muchas gracias por contar conmigo. Bienvenido, mucho que analizar. Eduardo Alcalde, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto y con ganas de volver aquí. Bueno, dentro de esta nueva normalidad en la que estamos. Una normalidad un tanto anormal. Y Bartolomé Fuentes es teniente alcalde de Quart de Poblet, siguiendo siempre la actualidad. Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un titular... Nos da esto cierta normalidad otra vez, aunque sea cierta solo. Es cierto. Les voy a pedir brevemente un análisis de esa noticia. El TSJ anula el nombramiento de Apunt en Par Marco, la parte jurídica. Vicente Ibor. Bueno, la parte jurídica tiene mucha trascendencia desde el punto de vista abstracto, es decir, nos encontramos dando una sentencia que dará razón al recurrente, a Pere Valenciano, creo que había otros recurrentes también, y efectivamente dice que parte del tribunal había incurrido en incompatibilidad, lo que anula el proceso de selección. Eso, en primer lugar, es un error garrafal de la administración, al menos de Apunt, y en segundo lugar ha generado un perjuicio personal y patrimonial a Pere Valenciano, que me imagino que reclamará ser resarcido por ello. Ahora, a efectos prácticos, evidentemente en Par Navarro ya no es la que dirige en Par Marco, con lo cual, a partir de ahí, evidentemente, no tiene ninguna consecuencia. El actual puesto de Alfred Costa no está en entredicho por esa sentencia. Bueno, pero muy importante la resolución porque, desde luego, sienta un precedente y debe poner en alerta a los sucesivos procesos de selección que se produzcan. Es el promotor del recurso contra el nombramiento de la directora de Apunt, Pere Valenciano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a los cuatro. ¿Cómo se recibe la noticia, Pere Valenciano, y un poco su valoración al respecto? ¿Se hace justicia? Bueno, he recibido la noticia como medio de comunicación que ha recibido una nota de prensa del TSJ y la sentencia antes que mi propio abogado, o sea, pero bueno, esto estamos acostumbrados los periodistas y me ha hecho gracia, ¿no? Pero más allá de la anécdota, es un día muy, muy feliz, súper feliz, porque cuando se presentan estas batallas en solitario se reciben muchas presiones, he tenido muchos problemas, hay castigos inherentes a esta batalla judicial en forma de publicidad y otras cuestiones. Y desde luego se confirma lo que yo dije desde un primer momento públicamente. Esto era un tongo disfrazado de concurso público. La persona con peor currículum, sin experiencia en gestión de empresas y con una trayectoria limitada y circunscrita solo a ser periodista, no podía poner en marcha algo tan ilusionante como el renacimiento de la radiotelevisión pública de todos los valencianos. Y me han dado la razón punto por punto. Ahora hay que ver, como decía Vicente Ibor, qué voy a solicitar, qué puedo pedir una vez me han dado la razón, porque a mí se me ha generado evidentemente un perjuicio. Entre otras cosas, no he podido ser director general, que seguramente habría hecho una televisión mucho más plural, con más audiencia y más próxima a la sociedad valenciana. Y eso es la segunda parte que hay que analizarla política, pública, periodísticamente. Por culpa de una mala elección lo pagamos todos los valencianos. Marco ya ha hecho declaraciones al respecto. Hace escasos momentos recalca que la sentencia del TSJ no juzga su labor como directora de Apunt, sino que se refiere al Consejo Rector. Y ha dejado sus declaraciones. Pere, algo que valorar, y enseguida Bartolomé y Eduardo por si quieren preguntar algo. Pere. Bueno, sí, hombre, macho, gracias. Yo primero que tengo que decir es que no tengo nada, nunca he tenido nada en contra en lo personal de Par Marco, ni tampoco como profesional. Simplemente sí para el cargo en cuestión, ¿no? Porque era evidente que no estaba preparada y que ha habido una manipulación en lo que se ha llamado concurso público y está publicado como tal en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. No era un concurso de belleza entre amiguetes, era un concurso público. Yo lo que dice en Par Marco, hombre, tiene razón, ¿no? Ella es víctima del Consejo Rector y de su incapacidad para dirigir la televisión, pero hombre, es evidente que por su mala gestión, porque no estaba preparada,
tenemos que decir que Apunt ha perdido 2 años y pico y que lo que mal empieza seguramente va a acabar mal y por tanto tiene muchas consecuencias su incapacidad profesional como directora general y muchas de las decisiones que ha tomado como tal que habrá que analizar también a partir de la sentencia. Eduardo Bartolomé, ¿algo que preguntarle a Pere? Bueno, yo a Pere he conocido su pelea y su lucha por un tema que yo creo que desde el punto de vista personal tenía toda la legitimidad. Yo le felicito personalmente. Es verdad que compartiremos todos los aquí presentes que sitúa, ya está, pero sitúa más en digamos, un entorno problemático Apunt. Está necesitado de hacer una reflexión profunda desde el punto de vista político y desde el punto de vista social también y redefinir si realmente el modelo de televisión... Primero yo incluso llegaría a plantearnos si es que estamos necesitados de una televisión en el formato en el que se estaba en su momento cuando era Apunt. O Canal Nou, perdón. Yo creo que hemos de redefinir eso. Lo mismo que estamos redefiniendo otro tipo de aspectos, que el COVID lo ha puesto de manifiesto, yo creo que tenemos que redefinir si es esa la herramienta que necesitamos. Pensemos que en su momento nació un poco también, entre otras cosas, para impulsar el uso y la promoción del valenciano, que es uno de los objetivos, para acercar a los valencianos y valencianas todo lo que es nuestra seña de identidad. Yo creo que eso hoy en día han aparecido en las redes, es decir, hay infinidad de aspectos que hay que revisar. Enseguida pulsamos a Eduardo, pero vamos a despedir a Pere porque sabemos que tiene la agenda muy apretada, una tarde me imagino que con muchas llamadas. Pere, para finalizar, me imagino que hay que estudiar la sentencia y ver lo que va a hacer ahora personalmente, ¿no? Me imagino. Bueno, mira, para mí lo más importante del día es que mi madre está en un hospital y que se recupere y se está recuperando y por lo tanto lo de Apunt, como comprenderás, es muy secundario. Por suerte tengo trabajo y lo más importante es la salud de mi madre. Pero dicho esto, ahora con mi abogado sí que tendremos que estudiar la sentencia y ver qué actuación vamos a emprender, si reclamamos algún tipo de daño y de compensación. Vamos a analizar también la última elección del último director general, que yo en su momento no hice un recurso claro, primero porque no había tenido sentencia del anterior y también en segunda parte porque tengo mayor respeto profesional, porque conozco su trayectoria por Alfred Costa y el equipo y los intentos de mejorar Apunt y yo creo que eso también ha sido una manera también, un estímulo para que yo en ese sentido no tenga muy claro si presentar algún tipo de recurso, pero desde luego la sentencia hay que analizarla porque yo sí fui perjudicado y hay que estudiarla muy a fondo, ¿no? Eduardo, pero de todas maneras yo sí que creo, por favor y termino, que Apunt yo sí que considero que ahí hace falta una radio televisión pública de calidad, sostenible y plural, no sectaria como lo ha sido con Empar Marco, que de hecho a mí me vetaron y he estado vetado y sigo vetado hasta el día de hoy. Y la televisión tiene que ser de todos los valencianos y valencianas. Eduardo, quería muy breve. Una última pregunta. Si tú hubieras sido el director general, que de este tema hablamos en su momento cuando no te escogieron en el triunvirato aquel que se presentaba, has dicho una de las cosas para mí fundamentales, aparte de la pluralidad que puede haber tenido o no haber tenido, pero que eso es muy sabes, de mucha discusión. Sostenibilidad. ¿Tú hubieras hecho una televisión como se ha planteado o como planteó Empar Marco? Por supuesto que no. El proyecto estaba más en sintonía con una televisión para todos los valencianos y valencianas, pero además una televisión y una radio públicas tienen que ser absolutamente sostenibles. Apostar por las producciones propias, dar trabajo a las productoras de la Comunidad Valenciana, cosa que Apunt no ha hecho, ha primado productoras incumpliendo la propia ley de creación y se tiene que hacer potenciando el sector audiovisual de nuestro entorno, no el catalán, no el madrileño, para eso están sus teles autonómicas y gastar siempre por debajo del presupuesto que tiene asignado y se puede hacer haciendo una radiotelevisión plural, próxima y no sectaria. Claro que se podía haber hecho un modelo mucho mejor y es desgraciadamente el que yo no pude impulsar. Bueno, pues queda clara la postura. Pere Valenciano, gracias por atendernos en directo y lo más importante, lo que usted decía, me alegra que su madre esté mejor, le mandamos un fuerte abrazo porque además sabemos que es seguidora de este programa, así que un fuerte abrazo para ella. Gracias. Gracias, Pere. Un abrazo. Hasta luego, Pere. Buenas tardes. Bueno, pues hay que dar la noticia, no sé si quieren comentar algo al respecto. Bueno, yo creo desde luego que se trata de una revisión del modelo de la televisión pública de Apunt, que representa Apunt.
es evidente que una televisión tiene que tener como objetivo que la gente la vea. Es decir, si tú haces una televisión y la audiencia cae por debajo de cualquier televisión local o regional porque la gente no quiere ver un programa o no le engancha un programa, habrá que replantearse el objetivo final. De nada sirve trasladar o intentar trasladar nuestra cultura y nuestra lengua si la gente no la ve. Con lo cual, primero, una televisión tiene que garantizar una calidad de sus programas y conectar con el público al que va dirigido. Por ejemplo, las películas dobladas al valenciano no se ven. Y eso es una realidad. O no pongas películas o pon películas en versiones originales. Eso por ejemplo, para que se pueda. Eso no es un problema ahora, porque tú tienes una posibilidad de dualizar. Puedes ver la película en inglés, en valenciano y en español, si es inglesa. Bueno, en Apun, digo, pero que te costaría 4 duros traducirlo al valenciano. Pero no es lo mismo. Es decir, vamos a ver, es que ese estudio está hecho, no me lo he inventado. El estudio está hecho. Las películas dobladas directamente el televidente pasa de canal. Pero si no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que ese ahora no es un problema. Con las nuevas tecnologías, ese no es un debería problema. ser, pero es. Yo me quedo con tu primera afirmación. La televisión no deja de ser un producto que tiene que tener una venta. Es decir, aparte de que tenga un servicio, como es en este caso la televisión. Pero si ese producto no tiene clientela, ¿qué servicio está prestando? Y por tanto tienes que hacer un producto que sea atractivo. Aunque es verdad que al ser una televisión pública, es muy bonito y maravilloso. Déjame que termine. Pero no, es decir, tienes que también... Yo he gestionado medios y sé lo difícil que es eso. Lo que quiero decir es que tiene que cumplir una función. Por ser pública tiene que cumplir una función, y es acercar lo que es la seña de identidad, entre las cosas del valenciano, pero sobre todo para poder acercarlo tiene que tener seguidores. Y para tener seguidores tiene que tener un producto atractivo. Ahí es donde están los retos de los que están al frente. Bueno, pues dejamos ahí el tema. Un producto atractivo en televisión es muy difícil. Complicado. Yo, si me dejas, termino con el tema de Apun. Creo que la equivocación que se hace de Apun el Consejo Rector desde el principio es clamorosa, porque tiene el mismo personal Apun que Antena 3 Televisión, que tiene un montón de canales temáticos y que tiene una televisión para toda España. Primer problema. Segundo problema. Lo que ha dicho Pere Valenciano, intenta crear una industria audiovisual desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana. Da trabajo a productoras para que hagan ese tipo de producto cercano. Y el resto de las cuestiones, pues lógicamente las tienes que comprar. Hacer un producto atractivo, pues no es fácil, no es fácil. El reto es importante, pero bueno, ahí está. Era la noticia que hemos querido abrir hoy. Ahora, muy pendientes de la pandemia y de la segunda ola. Lo analizamos con nuestros invitados. Esta noche escuchamos al presidente. Hoy, reunión con la consellera Ana Barceló. Se levantan las restricciones que se mantenían en la ciudad de Valencia. Lo escuchamos. A partir de demà, com s'ha anunciat ja per part de la Conselleria, se van a alçar les restriccions específiques que tenia la ciutat de València. S'ha aconseguit durant aquest temps fer en l'esforç col·lectiu avançar molt positivament respecte a lo que és l'índex d'incidència acumulativa de casos, i aquest esforç col·lectiu fa que en aquests moments no sigui necessari continuar en allò que s'havia aprovat inicialment de major restricció per a la ciutat de València. Però, tanmateix, el que vull destacar és que encara estem en una situació molt complicada. És cert que la Comunitat Valenciana els darrers 7 dies és la que menys incidència acumulada ha tingut de casos, però no podem baixar en absolut els braços. Tot el contrari, hem de continuar a ser persistents. La prudència màxima ens fa avançar en la direcció correcta. Bueno, pues eran las declaraciones, opinión al respecto, restricciones, preocupación. ¿Qué está ocurriendo con esta segunda ola? La segunda ola que se ha negado hasta hace una semana. Sí. Hasta hace una semana. Lo ha reconocido el doctor Simón el domingo. Exacto. Bueno, yo primero creo que evidentemente es un problema de todos que no tiene color político, es una pandemia y nos ha afectado a todo el mundo casi por igual. En algunos casos se han adoptado medidas un poco más adecuadas que en otros. Dicho lo cual, es decir, que no pretendo hacer ningún tipo de versión política del asunto, también es cierto que para ser efectivos es imprescindible una coordinación nacional de todas las autonomías, porque además es competencia del Ministerio de Sanidad la gestión en casos de pandemia. En mi opinión, después de que ha desaparecido el estado de alarma, ha habido una dejación de funciones por parte del Gobierno de España y ha dejado las autonomías a su libre albedrío para que vayan tomando medidas que en algunas ocasiones no son o las adecuadas
o no están coordinadas, porque es que las comunidades autónomas no somos islas. Valencia, la Comunidad Valenciana no es una isla, tiene relación con Cataluña, con Madrid, con Aragón, con Andalucía, con todas partes. Nos movemos, la movilidad no se ha reducido. Por lo tanto, yo he hecho en falta una dirección centralizada del Gobierno de España más eficaz. A partir de ahí, las autonomías que también tengan su parte de competencia, pero sobre todo que ejecuten una coordinación. Sí, que gobernanza no está funcionando. Yo creo que sí tiene color político. ¿Y quiénes son los culpables? El Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que gobiernan en la mayoría de los gobiernos de toda España. Y se ha visto con el Acto de Madrid. Y ya no solamente eso, sino es que tenemos que irnos a ver Alemania, por ejemplo. ¿Por qué estamos en diferente situación que Alemania? ¿O por qué estamos en diferente situación que Holanda? ¿O por qué estamos en diferente situación? Me van a decir, no, es que aquí hemos tenido restricciones económicas. Grecia estuvo intervenida, Portugal estuvo intervenida, Irlanda estuvo intervenida. Y no han tenido el problema que nosotros tenemos con el COVID. Tenemos... Voy a decir una barbaridad. Un país fallido no, pero desde luego debemos empezar a pensar seriamente en el funcionamiento de nuestra administración sanitaria, desde luego. Y no solamente a nivel de comunidad autónoma. Y después me puede decir el señor Nofuentes que la Comunidad Valenciana es la que mejor está. Es verdad, en el país de los tuertos el ciego es el rey. Pero es así. En general, España es un desastre. Y como no solventemos esto desde el punto de vista administrativo, y los culpables son los que gobiernan, y los que gobiernan son el Partido Popular y el Partido Socialista. Bartolomé Nofuentes, ¿qué le va a decir a Eduardo Alcalde? No, yo voy a decir un par de cosas. Yo creo que lo primero es que el gran problema lo tenemos la responsabilidad de la ciudadanía. Hay un elemento... la culpa a los ciudadanos, ellos son los culpables. No he hecho la culpa a los ciudadanos. Digo, vale, que hay un elemento clave, yo no he dicho que hay un ente clave que pasa por la actitud que cada uno de nosotros y nosotras hemos de tener. Es decir, eso es clave, porque el resto de las decisiones que se adopten desde las comunidades autónomas o desde el Gobierno central son decisiones de restricción, no de recomendación. Las decisiones de recomendación o se cumplen esa recomendación o no sirven para nada. Todo lo demás es restricción. Y es verdad, podemos discutir todo lo que queramos sobre si esas tomas de decisiones que afectan probablemente cuando protegemos la sanidad a la sanidad económica, probablemente no gusten a unos y protejan a otros. Y eso lo adopte quien lo adopte, sea una comunidad autónoma o sea el Gobierno central, al margen de los matices, que no, yo es que creo que no hemos de entrar en quién es el que apretó el botón primero, quién no. Nosotros tenemos una sociedad menos madura en el sentido de la responsabilidad. No estoy de acuerdo. Mire, yo he leído, váyanse a los países nórdicos. Eso va por fechas. Mira Francia, eso va por fechas. ¿Somos más sociales en España? Nosotros tenemos una cultura de mucha más proximidad. Los griegos no la tienen. Sí, pero fíjate los franceses que también la tienen. Lo que pasa es que a veces que la diferencia está en 2 semanas antes o 2 semanas después. Cuando empezaron los italianos, que parecían que eran los más irresponsables, nosotros aquí hemos dicho, bueno, aquí no llegará. Y a los pocos semanas estamos peor que los italianos. Yo creo, los alemanes, los Bartolomé, franceses... que no querer darnos cuentas de que tenemos un problema de funcionamiento de nuestra administración. Y no hablo de los médicos y los enfermeros, por supuesto, sino de nuestra administración. La gestión. De la gestión. Y esa es una gestión normalmente política. Y me da igual que sea en la Comunidad de La Rioja, en la Comunidad Valenciana o en el Gobierno central. Pero o no entramos en la disección de ese problema, que han pedido ya 100 científicos que se estudie qué hemos hecho mal para poder superar ese problema en otras ocasiones. Vamos a escuchar a Margarita del Val. Me lo has puesto, iba a decir una mala frase. Exacto. Vamos a escuchar a Margarita del Val, científica, siguiendo el argumento de Eduardo Alcalde. ¿Exigen esto al Gobierno? En el asesoramiento, en la toma de decisiones, ha habido muchos menos científicos. O sea, a ver, los haylos, pero tienen que estar en contacto más con las personas que necesitan la información. No pueden ser solo cargos políticos, porque tienen su trabajo que hacer de gestión política, sino que estén asesorados por gente de todas las disciplinas. Por eso creemos que es importante más participación de científicos multidisciplinares e independientes. Y como digo, de todas las áreas. Y seguimos remachando que es importante, que lo que buscamos no es culpar a la gente, sino identificar lo mejor para buscar sinergias. Hay sectores que han ofrecido algo pero no ha sido aceptado y por lo tanto se han quedado con la oferta porque otros sectores no han reaccionado. Ha habido sectores que han necesitado algo y no se les ha podido proveer de ello porque no había sincronía.
Ha habido disociación, por ejemplo, entre la parte social y la sanitaria, y eso lo hemos visto muy claro en los establecimientos sociosanitarios, que son las residencias de ancianos, residencias de grupos de riesgo. Todo esto hay que saberlo. Reflexión, siguiendo la idea de Eduardo Alcalde. Estoy exactamente. al 100% al completo con esta señora. Y enseguida Bartolomé por alusiones. Ver, yo Vicente quiero Ibor. insistir en mi anterior intervención. Vamos a ver, aquí hay una competencia nacional del Gobierno de España, en este caso gobernado por el PSOE y Podemos, por lo del color político, pero del Gobierno de España, que tiene una obligación de proveer de los medios necesarios para luchar contra una pandemia, porque además lo dice la Ley General Sanitaria. Es decir, la competencia es exclusiva del Estado. Las competencias sanitarias que tenemos las comunidades autónomas lo son para dotar de recursos materiales, para la tramitación ordinaria de las cuestiones de sanidad, pero no para casos tan graves como este. El ministro Illa ayer salió en todos los medios de comunicación que en la cadena SER declaró que no se había reunido durante meses con el llamado comité científico. Un llamado comité científico que no es tal porque es un conjunto de funcionarios del ministerio, pero no han buscado a especialistas del ámbito de la universidad, de la investigación y de la medicina para que asesoren al ministerio, sino que el propio ministerio se asesora a sí mismo. Por lo tanto, es imposible que las directrices que se den desde el Gobierno central para que las comunidades autónomas y los ciudadanos la cumplamos tengan una base sólida, basada en criterios científicos. Y quizás sea por ello por lo que el resultado de esas decisiones que se han tomado no sea el que más adecuado. Claro, dividir la responsabilidad entre las comunidades autónomas gobernadas por un partido, por otro o por el mismo. Eso me da igual, no es legítimo, porque el Gobierno de España tiene una obligación que ha incumplido con total claridad. Pero si es que hace 4 días estaba el Partido Popular gobernando en España. Pero no había o sea, que es pandemia. que no me vale, es igual que no hubiera una pandemia. Si tú crees que necesitas reordenar el Ministerio de Sanidad, reordénalo, crea lo que tú creas Eduardo, conveniente. yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que la gestión de esta pandemia ha sido mala y no ha estado coordinada. ¿Qué tiene que ver el Gobierno del Partido Popular? De todos los partidos. No, pero es que el Partido Popular... La presidenta de la Comunidad de Madrid lo está haciendo de cine, vamos. El Partido Popular tuvo su responsabilidad con la crisis del ébola, por ejemplo, porque estaba en el Gobierno. Pero con la crisis del COVID la tiene el Partido Socialista. A ver, Bartolomé, Vicente, discrepo porque precisamente, pero discrepaba también cuando estábamos en plena decreto y se oía por parte de las comunidades autónomas exigiendo esa devolución de las competencias a las comunidades autónomas, que todas y cada una de ellas, y ahí estoy de acuerdo en que con independencia del color político, estaban exigiendo que recuperar sus competencias, que le dejasen gestionar sus propios problemas, porque ese era un problema más. Cuando se dejó y se empezó a gestionar de forma individualizada, a petición de esos derechos que cada comunidad autónoma pedía, se empezó a ver también los problemas. Bueno, lo hemos visto como en Cataluña empezaron y Madrid parecía un ejemplo y de repente Madrid ahora es el foco y Cataluña parece un poco más concentrada. ¿Por qué? Porque además de todo eso, que yo insisto, yo creo que es un error por parte nuestra entrar a que pensar que el problema de fondo está en los gobiernos autonómicos o centrales. Yo creo que hay posibilidades de coordinarse y yo creo que incluso en el fondo hay voluntad por parte de todos, esté la atribuida en el gobierno central autonómica, en trabajar todos contra esta pandemia. ¿Sabes cuáles son las 2 comunidades autónomas que mejor están funcionando? Y una es del PP y otra es del PSOE. A mi modo de entender, las que más rastreadores tienen, y son Andalucía, que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, y la Comunidad Valenciana, que gobierna el Partido Socialista y Compromís. Son las 2 comunidades que en los últimos meses están teniendo el menor número de contagios. ¿Por qué? Porque son los que más rastreadores tienen. Hoy precisamente hablaba yo con una persona y me decía: oye, Eduardo, es que hoy resulta que me llama un trabajador y me dice que le ha llamado una rastreadora y le ha dicho que una persona que estuvo con él en no sé qué sitio no tiene COVID y tiene que quedarse 4 días en casa y esos 4 días no ha podido venir a trabajar. Ahí está la clave. Que esa es la efectividad. Hoy Ximo Puig sacaba a pecho de estos datos. Decía que la comunidad es por tercer día consecutivo la que menos incidencia tiene en España. Insistir, decía el presidente, que es una de las que más PCR realiza por caso diagnosticado. Y si vamos a la incidencia acumulada, desde el inicio es la 4ª que menos casos ha tenido. ¿Son datos positivos? El dato es positivo, pero las quejas de los ciudadanos también.
porque en el Ayuntamiento de Paiporta estamos recibiendo quejas, por ejemplo, de que es imposible contactar con los centros de salud por teléfono. Es imposible. No en Paiporta, en ningún sitio. Pero ya no por el COVID, por otras dolencias. No, por otras dolencias no, porque la sanidad valenciana... Esto es a lo que yo me refiero antes, del mal funcionamiento de la administración. Pero oye, estamos en Valencia y Valencia has dicho que es de lo mejor, pues bueno. Hablo en el caso del COVID, no estoy hablando de la funcionalidad. Yo estoy hablando del COVID también. Segundo tema, un positivo que conozco, amigo mío, de Paiporta, vecino mío, da positivo y está sin ningún tipo de control, no puede contactar con el centro de salud por teléfono ni presencialmente nunca, hasta que han pasado los días y al final ha decidido salir a la calle. Porque al final, eso es un caso, dos casos que he vivido. El contacto, el teléfono de emergencias COVID de la Comunidad Valenciana ha sido un absoluto fracaso. No ha funcionado. Y la gente que lo escucha... No sacar a pecho de nada en este tipo de situaciones. Si no lo digo por ti, Vicente, lo digo en general. Sí. Porque quien hoy está con buenas cifras, mañana puede estar a la cabeza de ello. Pero en términos municipales, en términos autonómicos y en términos de país. Pero si lo hemos visto hace poco... Francia estaba con niveles bajísimos. Nosotros mismos, cuando empezábamos, estamos con unos niveles bajísimos. La propia Alemania, cuando empezó a resistirse a que se pusiera un dinero para la reconstrucción, era porque ellos no tenían ese problema. Cuando empezaron a tener, porque eso, bueno, se cunde, mancha como el aceite. Al final han tenido todos que incorporarse. Por tanto, al final, hoy por hoy, o arrima todo el hombro y mira pensando qué puedo hacer yo, y ahí es donde incorporo también a la ciudadanía, o es difícil que salgamos de esta. Y es verdad una cosa, eso tiene un efecto que no hay que dejarlo pasar, y es la asistencia primaria. En todo el país existe una sobrecarga, en algunos casos saturación de la asistencia primaria, porque no solo tenemos un problema, y es que haya comunidades autónomas que estén cerca ya de unos niveles altos, incluso de colapsar el sistema sanitario en atención a COVID. Es que tenemos otro problema añadido, y es que está pasando un poquitín más desapercibido, pero es verdad que la ciudadanía lo percibe, y en todo el territorio nacional. Yo hablo con familiares en Andalucía, con amigos en Madrid, en Barcelona, en Asturias y en comunidades que tienen menos niveles de contagios en COVID, pero que la asistencia primaria está saturadísima. Esos son efectos sobre otro tipo de por enfermedades. Ejemplo, tan difícil habría sido con los medios que tiene la Comunidad Valenciana que antes de empezar el curso escolar todo el profesorado se hubiera hecho una prueba. Tan difícil era, en coste económico era ridículo en comparación con el presupuesto de la Generalitat Valenciana. Era ridículo. Se ha pedido en mociones de ayuntamientos, lo ha pedido la oposición. Para el inicio del curso escolar. Al personal que trabaja para la Consellería de Educación. Solamente no se ha hecho. Eso estoy seguro que algún contagio provocado, nuestros hijos que van al colegio están en riesgo y muchos tienen... El problema fundamental es que ha visto en primera instancia ha habido una ministra de Educación que ha estado 3 meses de vacaciones, o por lo menos no se ha sabido nada de ella. Y después las comunidades autónomas, todas incluidas. Aquí es que yo los culpo a los dos partidos que son los fundamentales de este país. Se ha hecho tarde. No ha habido nadie que hiciera unas previsiones durante el mes de agosto. Y ojo, y está todo funcionando muy bien, ¿eh? Y los primeros, los niños que bueno están todo el día con la mascarilla, las medidas se están cumpliendo. También aprovecho, ya que estamos repartiendo estopa, no solo al Partido Popular y al Partido Socialista, a los sindicatos, que también han metido todo lo que han podido. Vale, aquí Compromís, que lleva la Consellería de Educación, se sale de rositas. No, he dicho la Consellería de Educación también, pero has por dicho supuesto. PP y PSOE. Bueno, aquí manda Compromís. En los gobiernos autonómicos que le acompañan a los de Ciudadanos en donde estén y a los de Compromís. ¿Hacia dónde vamos? Porque los la clase política, por lo que veo. Yo creo que sí. Los países europeos siguen ya incrementando restricciones, Bartolomé, para mitigar la segunda ola de coronavirus. ¿Y España? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a una fase 1 flexible con colegios abiertos, según apuntaba hoy un periódico a nivel nacional? Bueno, pues yo creo que es que la gestión de esta crisis casi se tiene que ir tomando decisiones en el día. Yo estoy de acuerdo en que hay situaciones que se pueden prever y se pueden incluso mejorar y haber previsto en la planificación. Es decir, hay aspectos educativos. La mejora de la sanidad, yo creo que se debería haber hecho un esfuerzo desde quien fuera competente en cada materia para mejorar la asistencia primaria y prepararse para una segunda ola en la medida de lo posible.
A partir de ahí, pues no lo sabemos, porque no sabemos si mañana donde tiene que ir Pedro a prestar el ejército es Andalucía o es Asturias, porque de repente y con muchísima facilidad un fin de semana puede cambiar la situación de una comunidad autónoma o de una provincia o de un municipio. Es así, si lo queremos ver, lo vemos, y si no, jugaremos y nos iremos a la hemeroteca y podemos ver cómo hace tan solo un mes se estaban saliendo titulares los ejemplos que era Madrid y Cataluña era el desastre y nadie se explicaba qué se había hecho en la Comunidad de Madrid. Claro, sí, las cosas como son. Al principio de la desescalada, los meses de finales de julio y agosto, no había casos en Madrid. Estabas fundamentalmente en La Rioja, en Aragón y en Cataluña, acordaos, que estábamos preocupados todos porque en Aragón y Cataluña estaban muy disparados los niveles. El resto estábamos muy tranquilos. De repente en Madrid se ha disparado, pero se ha disparado de una forma exponencial. Entonces, Bartolomé, ¿qué tenemos que hacer? ¿Presignarnos no, en absoluto. Y ir a una iglesia, no estoy defendiendo eso. Ver si el bien divino nos protege, porque por lo que tú me estás diciendo, veremos a ver lo que pasa, si lo llevamos a Andalucía o si lo mandamos a no lo digo por eso, lo que estoy diciendo porque nadie debe hoy por hoy de sacar pecho, decir hoy estoy bien, bueno, hoy estará bien, pero mañana. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy seria y muy profunda de lo que ha sucedido, que debe haber. Los medios de comunicación también. También, no, yo no estoy diciendo que no. Si los medios de comunicación ahora mismo ya están todos comprados. 16 millones que suelta el gobierno central a Antena 3 Televisión y a Telecinco, eso de entrada, 11 millones. Bueno, pues ahí está también. Han contado lo que han querido contar. Yo a lo que me refiero que hay que hacer una reflexión profunda de lo que ha sucedido desde el punto de vista sanitario. Y eso hay que encargárselo a una auditoría externa a alguien que sepa de eso y tomar medidas con respecto a lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder. Expertos, científicos, epidemiólogos, ellos son los que deben poner las soluciones. Claro, es que, vamos a ver, a veces comparamos, es decir, Portugal ha tenido unas medidas modéricas. Portugal, el ministro de Sanidad, me parece que es médico y además experto. Aquí el señor Illa es un filósofo, con todo respeto para los filósofos, por supuesto, que además no se reúne con su comité científico. Y las medidas salen del señor Illa y del Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Pero lo que está claro es que no hay que esperar que escampe, porque si esperamos que escampe se multiplican los casos, se satura el sistema sanitario, se saturan las UCIs y hay fallecidos. Eso no puede ser. Ahora, tampoco hay que esperar a que llegue la vacuna como si fuera la solución a todos nuestros males. Yo creo que la mascarilla es una medida perfectamente adecuada si la gente cumple, porque de hecho los contagios se producen en reuniones sociales, núcleos familiares, y no por el cotidiano devenir de la gente que suele llevar mascarilla y se suele respetar, porque si no te pone una multa, también es verdad. Entonces hay que perseverar en medidas. Yo creo que los científicos tienen mucho que decir y tienen que tener capacidad de influencia en los políticos que tienen que tomar decisiones, y luego que se cumpla a rajatabla las instrucciones de las autoridades sanitarias, que desgraciadamente no está pasando. Todo el mundo estamos viendo cómo las terrazas de los bares y las cafeterías, el ocio nocturno, incluso la gente joven que se reúne en los parques, no para hacer botellón, a lo mejor para estar charlando, no cumplen las medidas de seguridad. Bueno, y pues eso es algo que desde luego provoca responsabilidad, lo que decía Bartolomé Fuentes al principio, que ha sido criticado eso tiene fácil solución. Sí. Muy fácil. Cerrar a una hora determinada, y el que lo incumpla. El toque de queda. Entonces, volvemos a un confinamiento parcial. Si Vicente es una persona si ves que sigues teniendo problemas, es una persona responsable, no necesita que le abran o le cierren una hora. ¿Por qué? Porque sabe cuál tiene que ser una actitud responsable con respecto ni a contagiarse ni a contagiarlo. Pero ¿y si cuando se llega, pero es que a partir de que tú tienes que tomar medidas de ese tipo, estás empezando a crear problemas con sectores que producen economía. Es decir, si tú tienes que llegar a cerrar una terraza porque los que están en la misma, o algunos de ellos, no son responsables, a quien realmente está perjudicando es al propietario de ese bar y a sus trabajadores, que por culpa de quien no es capaz de estar en condiciones de garantía, permite que eso se tenga que cerrar. Ahí la de ese y la del resto. Por cierto, Bartolomé, hay que decir que los hosteleros están siendo ejemplares en las medidas. Es ejemplar.
Y en ese caso Porque sí que te nadie doy la quiere razón. cerrar, porque No, nadie pero, quiere Porque no queremos pero volver el a lo tema que de hemos las mesas, las distancias, el limpiar la mesa cada vez que se va un cliente. Yo quiero dejar patente y que la gente sepa que la hostelería es absolutamente segura. Lo que no es seguro es la actitud de determinadas personas fuera de esos ámbitos. Eduardo Claro, decía, mira, sí. yo estuve en una boda este fin de semana. Vale. Muy mal hecho. Era Mal hecho. ejemplar, modélico. Ya la entrada... No se dieron ni un beso los novios. Correcto. Es decir, A esa boda no voy. el problema dónde Eso no es está. una Si boda, la de gente Barcelona. empieza a romper las reglas, da igual que seamos 15, que seamos 40. El comportamiento de la ciudadanía es fundamental. ¿Es posible celebrar una fundamental. boda entonces con esas medidas de seguridad? Es En un posible. espacio adecuado. ¿Cuánta gente erais? 40. Vale, en 40 sí. No, es que más no se puede, además, si está... No, en pero esto. sería Las una restricciones- irresponsabilidad hacer una boda o cualquier otra celebración en un espacio con 40 personas en función de donde lo hagas. Está muy y 40 y 30 puede ser un espacio muy abierto. Si luego va uno y rompe el principio de distancia y se lía a abrazar porque está contento, pues ya da igual lo que hayas hecho el restaurante y lo que hayan hecho los demás. ¿Dónde En cuanto está? que hayan bebido 3 o 4 copas ya van contentos. ¿Dónde está el equilibrio entre lo que hemos planteado, ¿no? El Entre las sentido de medidas, la economía, responsabilidad. la sanidad? Si seguimos con este ritmo, pues volveremos otra vez a vivir situaciones. Entramos en la recta final, no nos ha dado tiempo ni a analizar las medidas anunciadas por el presidente de la Generalitat y la parte económica nos dará para otro debate. Les voy a pedir un minuto de reflexión final de este Ágora intenso. Comenzamos por Bartolomé Fuentes. ¿Cuál sería su mensaje final? Bueno, el mensaje final es al hilo de la última afirmación tuya. Yo creo que estamos en un momento oportunísimo. Si somos capaces los valencianos de alinearnos, de hacer el esquema organizativo adecuado para que podamos optar a los fondos europeos en unas condiciones como realmente nos está diciendo Europa, seremos capaces de aprovecharlo no solo a corto, con este plan de recuperación de los 73.000 y pico millones de euros, sino estar preparados para que el periodo 21-27, que habrá 1.074.000 millones de euros, podamos optar a ello en unas condiciones ya de solvencia. Pero tengo la estar en sensación- Europa, sí. estar en las redes, estar presente en Bruselas Tenemos e la sensación influir de en que la no lo misma. aprovechamos. Estamos muy en pañales, ¿no? Yo los daría para otro programa. veo así. Lo dejamos ahí. Vicente Ibor. Bueno, yo mi mensaje final sería que es necesario la ayuda tremenda, la máxima ayuda posible a nuestras empresas y a nuestros autónomos, que son los que generan riqueza y puestos de trabajo. Pasará la situación sanitaria, pasará la emergencia, lo superaremos sin ninguna duda con la vacuna o como sea, pero lo que va a tardar mucho en recuperarse es la empresa y el comercio, y necesita ayuda para sobrevivir y para seguir generando riqueza. Gracias, Vicente Ibor. Eduardo Alcalde, su mensaje final. Emergencia sanitaria y económica. Reforma profunda de la administración pública española, porque la reforma de la empresa, cada vez que hay una crisis, se reforma por sí misma. La que no sobrevive muere y nacen otras. La administración pública no se ha tocado en este país desde hace 40 años. Y creo que es necesario, porque ya no solamente es que la sanitaria no funcione bien, no los médicos, y yo me refiero a la administración desde el punto de vista político, sino que cuando uno tiene que recibir el dinero, tú llamas ahora a la Seguridad Social ¿Sí? y no te reciben hasta dentro de 3 meses. Tú llamas ahora por teléfono para cobrar el IVM y tampoco hay posibilidad. O sea, ¿Qué está ocurriendo? mal. Se ha hecho un ERTE sobre la mayoría de los trabajadores privados, un 30% han dejado de cobrar. Los trabajadores públicos, Dios no se me ocurra decir cosa semejante, pero han seguido cobrando lo mismo y han estado en casa. Bueno, pues ahí está la diferencia. Gracias, Eduardo Alcalde. Gracias a los tres. Intensa la tertulia. Mañana volvemos, como siempre, a las 8. Comienza el informativo 8:20 Ágora. Gracias por estar ahí. Buenas noches, buena nit.